Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización para la situación del frente en la guerra de Ucrania para el 24 de abril de 2023. El día de hoy la verdad es que tenemos mucha información que tenemos que desmenuzar. Primero que nada vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Bakhmut, para luego pasar a comentar lo que ha estado ocurriendo en Gerson en los últimos días. Y finalmente quiero cerrar con ciertos comentarios sobre ciertas noticias que hemos tenido que pintan muy malas noticias para lo que es el estado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entre ellas también quiero comentar cierto escepticismo que se ha estado liberando en el último tiempo supuestamente desde Occidente a lo que podría ser el éxito de la ofensiva ucraniana, y vamos a desmenuzar también las razones de por qué esto se da. Y bueno, vamos directamente hacia lo que es Bakhmut, y lo que estamos viendo en el último tiempo específicamente es un avance de las fuerzas rusas, las fuerzas de Wagner, en la zona este de las zonas defensivas que mantiene Ucrania todavía en este segmento de la ciudad. Como podemos ver, como se hizo un poco más de un desarrollo de lo que habíamos reportado el día de ayer, las fuerzas de Wagner han tomado más bloques en esta zona de acá, que está localizado más o menos al suroeste, y estamos viendo que la zona defensiva ucraniana se está reduciendo cada vez más, y lo más probable es que en el próximo tiempo veamos que se reduzca a esta última línea defensiva, que la cual supuestamente debería formarse alrededor de estos edificios en altura que tienen en Bakhmut. Si no me equivoco, algunos reportes hablan de edificios de 10 pisos, y esto debería ser supuestamente el último bastión defensivo que tendrían las fuerzas ucranianas en esta zona de la ciudad. ¿Qué más podemos comentar sobre esta batalla? La situación de Hramovoye se mantiene, este segmento de la carretera que está cortado de momento, pero que se encuentra en la zona gris entre ambos bandos. Los combates siguen siendo bastante intensos, y la situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona sigue siendo precaria porque, como he elaborado en los últimos videos, se puede ver que no se puede utilizar este segmento de la carretera, y que únicamente se puede utilizar lo que son las calles que pasan por Ivanivske para suplir lo que son los defensores de Bakhmut. Muchas fuentes han hablado, bueno, no muchas fuentes, pero algunas fuentes han hablado de que el corte de este segmento de la carretera no tiene mayor relevancia, ya que Ucrania utiliza los caminos rurales para suministrar Bakhmut, y quiero destacar que eso es categóricamente falso, porque si es que vemos cómo está la situación del clima en Bakhmut a día de hoy, vemos que hay mucho lodo. Los caminos rurales son prácticamente inutilizables porque se ve que los vehículos quedan completamente atascados. Y acá quiero mostrar una imagen que se liberó en los últimos días, donde podemos ver cuál es el estado de caminos rurales, y podemos ver que básicamente es imposible para que los vehículos pesados y distintos, bueno, tipos de vehículos que se necesitan hoy día en una guerra moderna no pueden ser utilizados, no pueden ser movilizados por estas zonas rurales, y por ende no pueden ser utilizadas para suministrar a lo que es la defensa de Bakhmut. Entonces quería más o menos desmentir esa información que se había dicho en algunas partes de que los caminos rurales son los que están siendo utilizados. De momento, en las últimas semanas, dada la situación del clima en Bakhmut, vemos que eso no es así, que no pueden ser utilizados, y que esto muestra la gravedad que tiene este corte de la carretera que va por Hramovoye, ya que, como mencioné anteriormente, ahora solamente se puede utilizar la carretera que va por Ivanivske, y consecuentemente los rusos han aumentado su presencia de artillería en esa zona para disminuir la cantidad de suministros que pueden entrar y salir de la ciudad, y los que entran bajo el contexto de un constante fuego de artillería. Entonces siempre se ve cierta cantidad de vehículos pesados destruidos. ¿Qué más podríamos comentar sobre la situación de la ciudad? Bueno, básicamente se siguen estos combates de grandes intensidades en estas zonas al sur, donde los rusos están luchando por disminuir aún más la entrada de suministros dentro ya de la ciudad, y también en la zona norte, donde las tropas rusas habían tenido progresos considerables en la última semana. Parece ser que las fuerzas ucranianas lograron rearmar, por lo menos de momento, lo que era sus posiciones defensivas en esta zona, y han logrado mantener el progreso a raya de las tropas de Wagner, por lo menos en los últimos 2 días. Lo que sí podemos ver es que se está creando un tipo de bolsón de tropas ucranianas en esta zona de acá, donde se reporta que las tropas que están estacionadas en este sector de la ciudad están sufriendo fuego por 3 direcciones, y que el azote de la artillería es constante. Entonces podríamos ver también que al corto plazo veamos cierto cierre
de lo que es este pequeño bolsón. Y bueno, más que nada no quería hablar mucho más de Bakhmut porque, como dije anteriormente, quiero pasar a hablar después de distintas zonas del frente. Antes de pasar a lo que es Jersón, quiero comentar cuál es la situación en el resto de las localidades del frente. Hacia el norte, en la zona de Svatovo, de Kreminna, de Kupiansk, no vemos mayores avances, pero sí vemos bastantes combates de artillería y vemos que las operaciones ya de tropas de infantería se ven bastante reducidas, no tienen la intensidad que tenían hace un par de meses, pero como siempre quiero mencionar que estos combates en esta zona siguen. Y por último quiero mencionar lo que está ocurriendo en Avdiivka, donde lo más llamativo en el último tiempo es que las fuerzas rusas comenzaron a utilizar de nuevo municiones incendiarias contra las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sobre el resto de la batalla, los combates de infantería y otro tipo de intentos ofensivos, la verdad es que no se ve mucho. Se ve que más que nada ya los combates en esta zona son, como he mencionado anteriormente, más que nada posicionales y no vemos muchas intenciones de ninguno de los dos bandos de intentar mejorar sus posiciones, de avanzar, de hacer que el otro retroceda, etcétera, etcétera. Lo que más vemos es que se infligen ataques con artillería y con otro tipo de armas para intentar reducir la cantidad de personal del bando rival, pero no vemos mayores intentos de avances como sí lo habíamos visto hace un par de semanas. Sobre Jersón. Bueno, quienes vieron mi video de ayer pueden recordar que se dio una situación bastante llamativa en Jersón, donde se reportó que las fuerzas ucranianas habían logrado un cruce en la zona del río Dnipro, cerca de la localidad de Aliensky, y esto lo podemos ver reflejado en este mapa. Y la información yo digo que era bastante llamativa porque habían algunas fuentes que contradecían esto. Algunas fuentes, yo diría que la mayoría de mis fuentes confiables hablaban de que este desembarco sí había ocurrido, que era un pequeño destacamiento de tropas ucranianas que habían establecido presencia en esta zona del río Dnipro. Y por parte de algunas fuentes esto era rechazado categóricamente, que era completamente falso. Recordemos que el jefe de la administración cívica de Jersón, del bando ruso, porque recordemos que Jersón está dividido hoy en día entre un sector ruso y un sector ucraniano, se grabó en la ciudad de Aliensky, donde habló de que supuestamente esta información era completamente falsa. Bueno, lo que pasó durante la tarde es que muchas de estas fuentes que rechazaban esta información comenzaron a ceder y empezaron a admitir que efectivamente hubo un desembarco de tropas ucranianas en esta zona. Lo que sí se pudo determinar es que esta zona que vemos acá, que fue básicamente donde se encuentra la presencia de las tropas ucranianas, es una zona donde no había presencia de las tropas rusas. Esto nos indica que quizá el frente realmente en la zona de Jersón está alrededor de esta línea de asentamientos entre Aliensky, entre Sanyantsy, entre Kardianivka, disculpen las pronunciaciones, y que realmente estas zonas de acá, que parecen ser un poco más pantanosas, no están siendo ocupadas por lo que son las tropas rusas. Ahora, se reporta que siguen los combates de artillería, que la artillería rusa está atacando constantemente estos destacamientos ucranianos, y vamos a ver si es que efectivamente deciden mantenerse en estas zonas o si deciden retirarse. Yo quiero entregar mi opinión sobre esta situación. Yo creo que, bueno, lo que nos indican todas las fuentes es que es un pequeño destacamiento ucraniano, que no hay una presencia relevante y que probablemente no va a ayudar a desarrollar mayores operaciones ofensivas por parte de Ucrania en esta zona. Y considerando todo esto, yo creo que esta operación puede haber sido un poco un error. Y voy a explicar por qué. Primero que nada, yo encuentro que se demostró que no había mucha preparación en esta zona del frente por parte de las fuerzas rusas sobre si es que los ucranianos intentaban un pequeño desembarco. Y esto se ve porque recordemos que la zona del río Dnipro se pensaba que era como, por así decirlo, una frontera más o menos infranqueable para ambos bandos porque transportar equipamiento a lo largo de esa zona del frente era bastante complicado. Se necesitaría ya tener un pie bastante sólido dentro de lo que es la zona contraria del Dnipro para empezar a suministrar a las tropas y empezar a entregarles vehículos pesados para efectivamente poder desarrollar operaciones ofensivas que tengan mayor éxito. ¿Y por qué digo que esto es un error? Porque bueno, se mostró que las fuerzas rusas quizá no esperaban algo así, pero ahora sí lo van a esperar. Entonces, quizá hubiese sido obviamente mucho más fácil decirlo desde el micrófono y no tener que estar tomando decisiones en el frente, pero si es que el frente de Jersón pudo haber sido reactivado, yo creo que hubiese sido mucho más inteligente reactivarlo en el contexto de las operaciones ofensivas ucranianas que se esperan en los próximos meses.
Yo creo que si es que Ucrania hubiese estado desarrollando sus ofensivas hacia Zaporilla, quizá una contraofensiva hacia Bakhmut, donde la tensión rusa hubiese estado más que nada en estas zonas, donde la Fuerza Aérea hubiese estado centrada en su mayoría en estas zonas, quizá hubiese sido inteligente aprovechar esta poca preparación de las fuerzas rusas en esta zona del Gerson para ahí realizar la ofensiva y causar cierto tipo de, no pánico, pero mostrar cierta desorganización y que quizá los rusos hayan tenido que transportar reservas de otras zonas del frente para defender lo que podría haber sido este avance ucraniano en Gerson. Pero bueno, Ucrania básicamente ya mostró su jugada y ahora yo creo que me parecería lógico que el alto mando ruso, por lo menos en esta zona, esté más preparado para situaciones como esas. Pero bueno, eso es más que nada sobre Gerson. La verdad es que no tiene tanta relevancia este desembarco, pero bueno, es algo que nadie esperaba y mostró, como dije anteriormente, cierta poca preparación por parte del bando ruso, por lo menos en esta parte del frente. Y ahora sé que alguien va a decir que soy pro-ucraniano por decir eso, pero bueno, siempre hay gente de ese tipo. Y ahora quiero empezar con las malas noticias para Ucrania. Y la verdad es que el día de hoy se han liberado bastantes reportes, bastantes artículos en distintos periódicos que nos muestran que de Occidente ya se muestra, por así decirlo, una desconfianza sobre cuál puede ser el éxito de Ucrania en el próximo tiempo y específicamente el éxito de la supuesta ofensiva que se viene. Primero que nada quiero pasar a comentar un artículo que se dio en el diario El País, donde mencionan que tropas ucranianas ya comenzaron a retirarse de Bakhmut, pero sin embargo yo la verdad es que esta información es bastante rara porque no hemos visto mayor evidencia visual sobre esto. Y en el artículo hablan de que se mantienen solamente un par de brigadas en la ciudad. Y bueno, un par de brigadas son varios miles de soldados. Y un par de brigadas pueden ser 5.000 soldados si es que son 2 brigadas. O pueden ser 18.000 soldados si es que son 6 brigadas. Y esto, bueno, el número de tropas en una brigada puede cambiar, va entre 3.000 a 5.000, dependiendo del ejército, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos que no hay mucha evidencia de esto, pero lo que más me llama la atención sobre este artículo del País es que citan una entrevista al comandante ucraniano al mando del frente de Kharkiv o de Kharkov, como le quieran decir, donde él habla de que los soldados profesionales del ejército ucraniano ya están prácticamente agotados, muchos porque han sufrido heridas graves, otros porque ya están abatidos. Y bueno, esto preocupa mucho a lo que es el alto mando ucraniano, por lo que se pudo ver desde esta entrevista, porque más que nada Ucrania hoy en día está dependiendo de tropas que no tenían conocimiento militar previo a la guerra y que han tenido que ser entrenados y enviados al frente. Y lo que sabemos, y esto sé que alguien quizá me diga prorruso por esto, pero lo que sabemos por parte de las fuentes ucranianas es que el entrenamiento de distintas tropas en el contexto de esta guerra ha sido bastante precario, por lo menos para las tropas ucranianas. Muchas veces se ha hablado de que solamente se les entrega un par de días de entrenamiento. Las tropas que más han sido entrenadas son aquellas que han sido enviadas a el Reino Unido, donde reciben un entrenamiento de 3 meses. Pero dentro de Ucrania en sí, se ve que muchas de estas tropas, de soldados movilizados recientemente, apenas tienen a lo mucho un par de semanas de entrenamiento y eso es bastante poco. Yo creo que si es que hay alguien que ha tenido entrenamiento militar, en lo que es mi audiencia, nos podría decir de lo poco que es eso en el contexto de una guerra activa. Pero bueno, esto también se suma a distintos reportes. Por ejemplo, en un reporte de la CNN que habló de que el apoyo que ha recibido Ucrania desde Occidente, específicamente estos tanques, estos vehículos blindados que han sido enviados en el último tiempo, el cual el caso más llamativo es el caso de los tanques Leopard, pueden no tener el impacto que se esperaba porque se ha mostrado que las tropas ucranianas han necesitado más tiempo para entrenar con estos vehículos. Y claro, estos atrasos en la ofensiva ucraniana le han dado más tiempo a Ucrania para entrenarse por mayores cantidades de tiempo con los tanques Leopard, pero se espera que quizá este entrenamiento no sea lo suficiente. Hay que considerar que pasar desde lo que son tanques soviéticos a tanques occidentales puede tomar un largo tiempo en lo que es el entrenamiento. Y lo que estaba comentando es que justamente parece que ya desde Occidente están admitiendo un poco más de que el impacto de estas supuestamente armas que iban a cambiar la guerra, como se pintó en un momento, quizá no sea el esperado. Y por último quiero comentar un artículo de Político
donde se citan bastantes fuentes y hay información bastante interesante. Se da una cifra de lo que podrían ser las bajas irreemplazables de las fuerzas ucranianas, y con eso me refiero a las bajas de soldados que han sido abatidos, ni siquiera heridos, y se habló de 100.000 tropas. Y bueno, esto la verdad es que va, por así decirlo, de la mano con algunos reportes que se han tenido en el último tiempo, pero también es una cifra que, la verdad, siempre que uno habla sobre las bajas es bastante especulativo, entonces yo no quiero adentrar mucho en eso, solamente quiero citar el número que se entrega en ese artículo. Y lo que vimos es que, supuestamente citando a varias personas del Pentágono, se habla de que Estados Unidos y el resto de Occidente no tienen mucha fe en lo que sería la ofensiva ucraniana en Zaporilla. Primero que nada, hablaron de que la consideran muy ambiciosa. Creen que si es que Ucrania, recordemos que el plan que tienen es cortar completamente la conexión de tierra que hay entre Crimea y el resto del territorio ruso. Y esto, para tener un éxito en la zona de Zaporilla, probablemente tendría que ver con la toma de Berdiansk o de Melitopol, que son los dos ejes en los que supuestamente va a ir esta ofensiva, por lo menos en la zona de Zaporilla. Y se habla de que esto es muy ambicioso, y se habla también de que hay cierta preocupación por la preparación que ha tenido Rusia para esta ofensiva. Ya hemos hablado anteriormente en el último tiempo de la cantidad de fortificaciones que ha preparado Rusia en esta zona. La verdad es que parecen ser formidables por lo que dicen todas las fuentes. Se habla de la preocupación de que las tropas quizá no tengan el entrenamiento necesario, de que quizá el armamento enviado no es el suficiente. Se habla sobre la preocupación de que la Fuerza Aérea Rusa puede cometer estragos bastante graves en lo que es la operación de las tropas ucranianas, como ya lo hemos estado viendo. Recordemos que Ucrania está con una falta grave de lo que es todo esto de defensa antiaérea y también de sus propios aviones. Vemos que en estos dos ámbitos la presencia de Ucrania es inexistente, y por ende hemos visto que Rusia en los últimos meses ha aumentado drásticamente la operación de su fuerza aérea, y podríamos ver que en el caso de una ofensiva en Zaporilla, la fuerza aérea rusa opere básicamente sin oposición, y eso me imagino que ustedes entienden que puede ser completamente catastrófico para una operación por tierra. Y también se indican preocupaciones sobre todo esto que tiene que ver con lo que podría ser la reacción rusa. Si es que hay una ofensiva importante ucraniana que fracasa, podría venir una contraofensiva de aún mayor éxito de lo que podría ser la operación ucraniana. Y todo esto se viene también con el tema de que quizá, si es que hay un fracaso ucraniano en esta zona, Occidente trate de obligar a Ucrania a llegar a la mesa de las negociaciones o a simplemente reducir de manera drástica lo que es el apoyo que estos reciben. Desde la administración de Biden han sido bastante duros con el tema de que básicamente van a intentar apoyar a Ucrania en la mayor cantidad de tiempo posible y con la mayor cantidad de recursos posibles, y lo mismo ha dicho Jens Stoltenberg desde la OTAN, pero esto puede cambiar si es que uno ve un fracaso importante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Claro, esto todavía está por verse, puede ser que Ucrania tenga el éxito que necesita, pero bueno, nos queda un poco de tiempo para ver qué va a ocurrir en esta zona. Lo que sí me llama la atención, y esto es una opinión, es que todas las fuentes han dicho de que Ucrania se ve hasta cierto punto obligada de realizar esta ofensiva debido a que está recibiendo presión por parte de sus aliados occidentales de mostrar resultados. Eso es algo que se ha comentado mucho, pero al mismo tiempo vemos que estos mismos aliados occidentales que están presionando a Ucrania a realizar esta ofensiva tienen grandes dudas sobre las posibilidades de éxito que tiene esta. Entonces, ¿qué me dice esto a mí? Que por un lado se le está obligando a Ucrania a llevar a sus tropas a lo que podría ser un moledor de carne, una picadera de carne, pero también están diciendo que no tenemos mucha fe en esto. Y bueno, si es que Occidente realmente quiere ver que Ucrania tenga un éxito en esta zona, tiene que aumentar la cantidad de envíos de armamento. Tiene que enviar a Ucrania defensas antiaéreas y, lo más importante, tiene que enviarle algo a Ucrania que han estado pidiendo hace un montón de tiempo, que son aviones de guerra. Y claro, yo sé que alguien va a decir que soy pro-ucraniano por decir eso, pero yo lo estoy tratando de explicar qué haría yo si estuviese en esas posiciones. Y como dije anteriormente, es muy fácil decir que hay que hacer desde el micrófono, pero a mí me parece bastante raro, me parece bastante necia esta estrategia de obligar a Ucrania a realizar una operación ofensiva importante, pero al mismo tiempo pensar que esta va a fracasar. La verdad es que
no veo la lógica de eso y bueno, esos son los cálculos que han estado haciendo desde Occidente sobre lo que son el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y bueno, sobre otros detalles del frente, es importante, ni siquiera del frente, pero relacionado a Rusia y Ucrania, es importante mencionar que Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, hoy día se va a presentar en la ONU. Y bueno, la verdad es que eso fue el video de hoy. Pido disculpas si es que fue un poquito más largo que lo usual. Y espero que les haya gustado. Les recuerdo suscribirse. También les recuerdo que el día miércoles a las 8 de la tarde, hora de Chile, si no es que no me equivoco, son las 9 en Argentina, las 7 en Perú, voy a hacer un live stream donde quiero invitarlos a ustedes a formular cualquier tipo de preguntas que tengan. Quiero responder cualquier tipo de dudas. Y espero verlos ahí. Y espero también que tengan un muy buen día. Ojalá nos podamos ver mañana. Chao.